Sigue hablando, se va a la 1, a las 2, a las 3. ¿Ya? Entonces lo que tenemos aquí es la pared de la tráquea. Esta es pared traqueal. ¿Muy bien? Y como parte de la pared de la tráquea encontramos la primera capa, que es la capa mucosa, donde va a encontrarse el epitelio, que ya conocen, que está apoyado sobre una lámina propia, que es tejido conectivo, donde encontramos algunas glándulas también conocidas ya por ustedes, las glándulas traqueales. Luego continúa la capa de tejido cartilaginoso, el cartílago, que ya saben que es cartílago hialino, y que está asociado también a tejido muscular liso. Rodeando, si seguimos esto, el anillo traqueal es incompleto y tiene una zona donde se completa con tejido muscular liso. ¿Okay? Toda esta zona de acá, que es donde se unen ambos lados de la tráquea, del anillo traqueal. Y hacia afuera encontramos tejido conectivo, que representa la adventicia de la tráquea. Todo esto, y donde vamos a encontrar algunos vasos sanguíneos asociados al tejido. Pero ahí lo tienen, se dan cuenta, todo esto es la adventicia y están los vasos sanguíneos que van a irrigar a este órgano. Entonces vamos a ampliarlo para recordar las capas como hemos mencionado. Mis ojos. Lo primero que vemos acá es el epitelio, que es un epitelio ya conocido por ustedes, que es denominado el epitelio respiratorio y que se caracteriza por tener células con núcleos a diferentes alturas, pero que en realidad son una sola capa de células, un epitelio monoestratificado en realidad, pero por la ubicación de sus núcleos a diferentes alturas le llamamos pseudoestratificado, ¿cierto? Un epitelio pseudoestratificado. La mayor parte de las células, si bien no todas, pero la mayor parte de las células son células cilíndricas, de ahí el nombre de pseudoestratificado cilíndrico, y las células en su superficie tienen cilios, ¿cierto? Los cilios que tienen movimiento para poder transportar el móvil. ¿Okay? Entonces se le denomina pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Además encontramos algunas células que se van a ver acá como imágenes en negativo, imágenes medias blancas, que corresponden a células productoras de moco, células caliciformes, ¿cierto? El nombre completo entonces de este epitelio sería pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿cierto? Hay algunas otras células, como ven acá, que no son las células epiteliales propiamente de esta zona, las características cilíndricas, sino son las células basales, que van a ser las que van a regenerar en cierta forma este epitelio. Muy bien, hacia abajo en el corium o lámina propia, lo que íbamos a encontrar eran glándulas, ¿se acuerdan? Este es el corium o lámina propia, y ahí encontramos nosotros glándulas traqueales, que son glándulas encargadas de la producción de moco, ¿cierto? Si continuamos, esto es el cartílago, esto corresponde al cartílago con su pericondrio acá, el pericondrio, y esto es cartílago de tipo hialino, ¿se acuerdan? Es el cartílago hialino. Otra vez el pericondrio por acá, y hacia la parte externa decíamos que vamos a encontrar nosotros esta capa de tejido conectivo que corresponde a la adventicia. Muy bien, está fácil este corte de tráquea, ya conocemos nosotros eso. La siguiente lámina, H69. H69 es un poquito más difícil de ver y aquí detenernos a ver varias cosas. Este es un corte de pulmón. En este corte de pulmón, para empezar, tenemos que reconocer que van a existir aquí dentro del pulmón desde bronquios, bronquio intrapulmonar, pasando por los bronquiolos, luego de los bronquiolos que hemos conocido ya en la exposición de sus compañeros, que pueden haber bronquiolos respiratorios, bronquiolos terminales. Luego de esto vamos a encontrar conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos propiamente, ¿no? Ahora, no vayan a confundir con estructuras como esta. Esta estructura no es parte de la vía respiratoria, ni parte de los alveolos, ni nada parecido, es un vaso sanguíneo, ¿cierto? También van a haber vasos sanguíneos, porque casualmente el intercambio de vasos se va a hacer hacia vasos sanguíneos, es una vena. ¿Okay? Estas estructuras sí son parte de la vía respiratoria, ¿se dan cuenta? Esto corresponde a una parte de la vía respiratoria que tiene
como ven acá, cartílago, ¿cierto? Esto es cartílago, cartílago, cartílago. Por acá tiene placas de cartílago. Si es un conducto que tiene placas de cartílago, es un bronquio, ¿cierto? No es un bronquiolo, es un bronquio. Los bronquiolos, decían sus compañeros en la exposición, no tienen cartílago. Entonces, esto es un bronquio. Estamos en un corte de pulmón, ¿cierto? Estamos viendo alveolos por acá, por todos lados. ¿Qué tipo de bronquio será? Un bronquio intrapulmonar. Bueno, estamos haciendo un corte de pulmón. Es un bronquio intrapulmonar. ¿Está bien? Es un bronquio intrapulmonar. Los bronquios intrapulmonares se caracterizan por tener esto, entonces, placas de cartílago. Las capas van a ser semejantes a lo que hemos estado describiendo antes. Vamos a ver la capa mucosa. Y en la capa mucosa vamos a tratar de identificar el epitelio. ¿Qué epitelio tienen los bronquios, decían sus compañeros? En los bronquios vamos a encontrar en las primeras partes de los bronquios un epitelio semejante al de la tráquea, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Pero en las porciones finales de los bronquios vamos a encontrar epitelio simple cilíndrico solamente. ¿Okay? Simple cilíndrico. Entonces miren acá, este es el epitelio propio de bronquio que tiene inclusive cilios. ¿Están viendo? Es ciliado. ¿Okay? Y debajo lo que encontramos es esto, tejido muscular liso. ¿Okay? Tejido muscular liso y ¿qué más? Placas de cartílago. Esto que ven acá es una placa de cartílago, ¿cierto? ¿Qué tipo de cartílago? Hialino, también semejante a lo que ocurre en la tráquea, esto es cartílago hialino. Entonces, y rodeando todo esto encuentras que hay tejido conectivo laxo. Muy bien, entonces, nuevamente tenemos acá cartílago, tejido muscular liso y el epitelio, ¿cierto? Un epitelio. Muy bien. Vamos a regresar al menor aumento, es la misma lámina todavía, y vamos a tratar de ubicar otras estructuras. Miren, en algunas zonas los bronquios van a ser cortados. Miren, este mismo bronquio ha sido cortado, pero ya en su parte final. Y acá ya no tiene cartílago, ¿cierto? En esta zona ya no tiene cartílago. Si ya no tiene cartílago, esa zona corresponderá a ¿qué? A un bronquiolo. Ahí el bronquio ha dejado de llamarse así y ha pasado a ser bronquiolo. Vamos a verlo. Miren, en esta parte del conducto ya no tiene cartílago, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene? Tejido muscular liso. ¿Ven estas manchitas acá? Esas manchitas corresponden al tejido muscular liso. Entonces posee tejido muscular liso y el epitelio se va achatando. De ser epitelio simple cilíndrico va a ir cambiando a hacerse un cilíndrico bajo inicialmente, que luego se transformará en un epitelio cúbico. Entonces en los bronquiolos ya no encontramos cartílago, encontramos tejido muscular liso en algunas zonas, casi en todas, pero tejido muscular liso. Miren, acá está. Este es el epitelio que ya está cambiando, ¿cierto? Es un epitelio cilíndrico, pero que ya se acható, casi cúbico ya, ¿no? Es un cilíndrico bajo. Y tenemos tejido muscular liso. La pared es continua todavía, miren, es una pared continua, ¿cierto? Los bronquiolos, este es un bronquiolo entonces, no bronquiolos de primer orden o de segundo orden. Los bronquiolos van a dividirse hasta unas 20 veces y gradualmente en cada división van haciéndose obviamente más delgados, más finos y van cambiando de nombre. Vamos a tratar de ubicar lo que continuaría a estos bronquiolos que se siguen dividiendo. Miren acá, empezó grueso, luego se ha dividido, luego se está dividiendo nuevamente y otra vez se está dividiendo acá. Y así gradualmente se van dividiendo hasta que encontramos en algunas zonas los bronquiolos que sus compañeros nos han referido, los bronquiolos terminales y luego los bronquiolos respiratorios. Miren, acá hay otro conducto. ¿Esto qué tipo de estructura será? ¿Qué es eso? ¿Bronquio o bronquiolo? Bronquiolo, ¿cierto? Ya no tiene cartílago, ¿cierto? Este es un bronquiolo. ¿Qué es esto? ¿Bronquio o bronquiolo? Ninguno. Este es un vaso sanguíneo, es una arteriola, ¿cierto? Igual acá hay otro vaso sanguíneo. No los confundan, ¿cierto? No los confundan. Se nota el epitelio acá. El epitelio es lo que lo diferencia. Esto es entonces un bronquiolo, esto no, estos son vasos sanguíneos. Y seguimos buscando una zona donde podamos encontrar el resto del árbol respiratorio. A ver.
Acá, por ejemplo. Miren acá, existe también un bronquiolo que ha sido cortado de manera longitudinal, ¿cierto? Para luego abrirse en la superestructura. Vamos a tratar de ubicar la parte más alta de esto. Lo vamos a ubicar aquí arriba. Y miren acá. Esto podría corresponder ya a un bronquiolo terminal. El tejido muscular liso es escaso. Escaso tejido muscular liso, pero hay todavía tejido muscular liso, lo que se denomina el músculo de Reichenstein, ¿no? Pero el epitelio todavía es continuo. Miren, si el epitelio todavía es continuo, estamos hablando de un bronquiolo terminal. Cuando el bronquiolo terminal empieza a cambiar, empieza a tener alvéolos en su pared. Y cuando ya tiene alvéolos, deja de llamarse bronquiolo terminal para convertirse en bronquiolo respiratorio. Miren por acá, por ejemplo, ya se ve pared discontinua, ¿cierto? La pared ya se hace discontinua y lo que vemos ya son alvéolos en la pared misma del bronquiolo. Eso correspondería a la pared de un bronquiolo respiratorio, entonces donde ya se hace discontinua la pared, ¿no? Luego los bronquiolos respiratorios van a terminar abriéndose en algunos conductos que solamente están formados por alvéolos. Miren acá, se nota un poco más. Esta parte correspondería a que bronquiolo terminal. Luego de eso se empieza a abrir porque ya aparecen alvéolos en la pared, ¿cierto? Bronquiolo respiratorio. Y luego miren acá, este conducto ya está formado de alvéolos solamente. Alvéolo por acá, alvéolo por acá. Es un conducto alveolar. Y los conductos alveolares terminan abriéndose en estructuras más grandes como esta, que corresponde a un saco alveolar. Una bolsa formada solamente por alvéolos. Se nota, ¿cierto? Los conductos alveolares terminan en estas saculaciones, miren, formadas por alvéolos, un saco alveolar. ¿Está bien? Entonces hay conductos alveolares, existen conductos alveolares como este, existen bronquiolos respiratorios como hemos visto, pared discontinua, bronquiolos terminales con pared continua y tejido muscular liso aún, ¿no? Muy bien. Vamos a ampliar esto para tratar de ver dentro de los alvéolos algunas de sus estructuras. En alguna zona donde se vean mejor los alvéolos. A ver ahí. Vamos a ampliar. Los alvéolos, sus compañeros nos han contado que tienen dos tipos celulares básicos, ¿cierto? Y un tercer tipo que es una célula migratoria. El tipo celular más abundante, ¿cuál era? Neumocito de tipo 1, ¿cierto? El neumocito de tipo 1 son células planas, por lo tanto se van a ver los núcleos alargados, pero de vez en cuando y hacia las esquinas aún más, miren, hacia las esquinas de los alvéolos van a notar algunas células con el núcleo esférico, que son unas células cúbicas que corresponden a ¿qué? Neumocito de tipo 2, que producen surfactante, ¿no? Y además hay algunas células que van a estar desprendidas hacia el interior, ¿cierto? Que son macrófagos alveolares entonces. Los macrófagos alveolares que son células que migran del tejido conectivo para poderse encargar de ¿qué? De la fagocitosis de los agentes extraños que pueden llegar, ¿cierto? Entonces la mayor parte del componente celular en los alvéolos corresponden a los neumocitos de tipo 1. Los neumocitos de tipo 1. Y de vez en cuando, le decía, aparecen por ahí algunas células cúbicas con el núcleo esférico, como acá por ejemplo en esta esquina también, que corresponden a los neumocitos de tipo 2. Y los macrófagos alveolares que se encuentran desprendidos hacia el interior y que corresponden entonces a células que se encargan de la fagocitosis. Macrófago alveolar. Fácil, sencilla la gana también. El título es aparato cardiovascular. El primer órgano que vamos a conocer es el corazón. A ver, ¿cómo definirían ustedes entonces el corazón? Ya saben que es el órgano que se encarga de bombear sangre, ¿cierto? Las arterias y la vena, ¿cierto? Son los otros componentes, con sus ramificaciones: arteriolas, arterias de mediano calibre y arterias de gran calibre. Y en el caso de la vena de manera similar. En el caso de los capilares son vasos sanguíneos muy delgados que, como sus compañeros han dicho, tienen solamente un endotelio, tienen células planas y su membrana basal celular, ¿no? Además de eso, entonces arterias
arteriolas, arterias de mediano calibre, arterias de gran calibre, y en el corazón, obviamente, las capas que ya conocen, son lo que vamos a tratar de reconocer inicialmente en estas láminas. Y en el caso de las venas, venas de gran calibre, hay vénulas también, venas de mediano calibre, y los capilares, finalmente, que existen variedades todavía de capilares, ¿no? Lo más común vamos a ver en la mayor parte de órganos son capilares que corresponden a la mayor parte de los órganos y que corresponden solamente a tener células endoteliales en su superficie. Pero hay algunas variedades de capilares, como los capilares sinusoidales, que también ya los hemos conocido. ¿Dónde hemos conocido capilares sinusoidales? En el hígado, ¿cierto? En el hígado. Son otra variedad de capilares, pero que también tienen la misma función. Bueno, en el caso del corazón, vamos a ir reconociendo las capas. ¿El corazón qué capas tiene entonces? ¿Cuáles son las capas del corazón? Endocardio, miocardio y epicardio. Y epicardio, ¿no? ¿Y el pericardio qué es? El pericardio realmente se conoce a la envoltura, ¿cierto? Claro. A la envoltura del corazón. El pericardio tiene a su vez zonas, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes? Pericardio seroso y pericardio fibroso. ¿Está bien? Ah, eso no tengo. Entonces, dentro de las envolturas está el pericardio seroso y el pericardio fibroso. El pericardio seroso tiene a su vez dos áreas. ¿Tiene algún pulmón por ahí, creo? Vamos a pedir un plumoncito para que no confundan esas cosas. El pericardio seroso tiene a su vez dos zonas, ¿cierto? O del corazón. La primera capa corresponde a células planas, ¿cierto? Son células epiteliales planas y debajo de estas células epiteliales planas encontramos tejido conectivo. Esta capa de tejido conectivo, básicamente con células planas, se conoce como, ¿cómo se llama? La primera capa del corazón. Endocardio, ¿cierto? Endocardio. Dentro del endocardio vamos a conocer que existen todavía subcapas, y una de las subcapas es el subendocardio, donde vamos a encontrar nosotros tejido muscular especializado en la conducción de impulsos eléctricos. Aquí vamos a encontrar las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son células musculares especializadas que generan y conducen impulsos eléctricos para darle la conducción del impulso eléctrico que hace que el corazón se contraiga. ¿Okay? Eso es donde se encuentra a nivel del endocardio, en una zona especial llamada el subendocardio realmente. Debajo encontramos el tejido muscular, que es amplio y que corresponde a tejido muscular estriado cardíaco, como ya saben. Eso se denomina miocardio, ¿cierto? Todo eso es miocardio. Por fuera del miocardio, ¿a quién encontramos? El epicardio, decía. ¿Y el epicardio de qué está constituido? Tejido conectivo también, un poco de tejido conectivo y otra capa de células planas. Es una capa de células planas también. Esto es epicardio. Si somos estrictos, esas tres son las capas del corazón, ¿cierto? ¿Ok? Y si hablamos de las envolturas, decíamos que las envolturas tienen la denominación de pericardio. Y hay una zona que es el pericardio fibroso, por fuera el pericardio fibroso, que tiene tejido conectivo denso no modelado, pericardio fibroso. Si vamos hacia adentro, tenemos otra capa de tejido conectivo laxo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué era? Con más fuerza, profe. Silencio, ya se puede hacer. Ya pasó. Se fue al otro. Una lagartija, salamandra. El pericardio fibroso decíamos que es parte de las envolturas, ¿cierto? Ahora, la otra parte del pericardio me decían ustedes que es el pericardio seroso, ¿cierto? El pericardio seroso tiene a su vez dos hojas. Una hoja que está pegada al pericardio fibroso y que está constituida por tejido conectivo laxo y por células planas. A esta hoja se le denomina la hoja parietal, pegada a la pared externa. Hoja parietal del pericardio seroso.
¿Okay? Y donde está la confusión habitual de la mayor parte de alumnos es entre epicardio y lo que es lo mismo, la hoja visceral del pericardio seroso. Entonces, la hoja visceral del pericardio seroso se puede considerar como capa del corazón, ¿ya? Pero es la misma estructura. La puedes considerar como capa del corazón y la denominas como epicardio. O la puedes considerar como parte de las envolturas y le llamas hoja visceral del pericardio seroso. Es la misma estructura. ¿Por qué necesitamos esto? Porque en medio de estas dos hojas lo que hay es líquido pericárdico. ¿Para qué? Para que no exista fricción con la pared, con la envoltura. ¿Okay? Entonces la naturaleza ha hecho que por acá exista líquido. Y ese líquido está rodeado de dos capas de células epiteliales planas que le dan esa motilidad fácil. Esas capas de tejido epitelial plano van a corresponder a hojas del pericardio seroso. Entonces, son parte de lo que llamamos las serosas en general en todo el organismo. Hay otra serosa que es en el peritoneo, como recordarán, el peritoneo es otra serosa, por ejemplo. Serosa se le denomina a dos capas de células planas que dejan líquido en el interior, en el espacio en medio que hay un líquido. Entonces, si lo consideramos parte de la capa de corazón, epicardio; si lo consideramos parte de las envolturas, será la hoja visceral del pericardio seroso. ¿Ok? ¿Está claro? Vamos a verlo ahora en el corazoncito. Otras diferencias, por si acaso, es que, para que la reconozcan después, el endocardio solamente tiene tejido conectivo laxo. ¿Ok? Solamente tiene tejido conectivo laxo. Si nosotros encontramos en el tejido conectivo, encontramos vasos sanguíneos, o encontramos células adiposas, vamos a poder reconocer que estamos en el epicardio. ¿Ok? Para que lo logren diferenciar en la lámina. Si en la capa que estemos viendo encontramos células planas, tejido conectivo y fibras de Purkinje, estaremos hablando de endocardio. ¿Okay? Pero si encontramos vasos sanguíneos o encontramos células adiposas, estamos hablando de epicardio. ¿Ya? Porque hay zonas en las cuales no se puede diferenciar. Hoja visceral. Por ejemplo acá, ¿qué será esto? ¿Cómo sé a qué lado del corazón estoy? ¿Cómo sé que esto es endo o esto es epicardio? ¿Cierto? Ahí no estoy viendo tejido adiposo, no estoy viendo vasos sanguíneos, entonces lo más probable es que se trate de endocardio, lo más probable. Vamos al otro lado. Miren acá, otra vez, esta es otra zona en la que se ha deprimido el corazón y estamos viendo acá también endocardio. Si nos vamos hacia el otro lado vamos a poder encontrar el epicardio. Aquí está, miren. El epicardio entonces tiene también células planas, pero lo que vemos es tejido adiposo también, ¿cierto? Y más arriba estamos viendo acá se nota claramente ese tejido adiposo. Entonces cuando te ponga en el examen, el doctor Ruiz te va a poner esta zona, ¿qué vas a decir? Este es epicardio. ¿Por qué? Me guío fácilmente, ¿cierto? Esto es tejido adiposo. Si es tejido adiposo, estoy en el corazón, esto corresponde a epicardio. ¿Sí? Podemos hacerlo más bonito también de repente. Por acá y hay vasos sanguíneos, ¿te das cuenta? Hay vasos sanguíneos acá. Acá hay un vasito, acá arriba hay una gran arteriola, ¿cierto? Acá también una gran arteriola correspondiente a una de las ramas, obviamente, de las coronarias. Y acá una pequeña vena que está sacando también algo de sangre de la pared. ¿Ok? ¿Esto corresponde a qué entonces? Epicardio, ¿cierto? Existen zonas en las cuales se hace difícil diferenciarlos. En algunas láminas se hace difícil diferenciarlos en algunas zonas. Acá, ¿qué están viendo? ¿Qué es esto? Nervios. También hay nervios que discurren alrededor del corazón, no para el movimiento propio, sino también como sensación de dolor, sobre todo en el epicardio. ¿Ok? Pero por ejemplo acá, ¿qué dirían que es eso? Cuando están ahí, imaginemos que esto les mostramos en el examen, la mayor aumento, tratando de ponérsela difícil. ¿A qué corresponde eso? ¿Este es endocardio o epicardio? ¿Qué dicen? Bueno, fácil, ¿se acuerdan ustedes? En la zona de arriba había
tejido adiposo, ¿no? Pero nadie le va a dejar mover la lámina. Pero, ¿están viendo acá qué es esto? Ese es un vaso sanguíneo, es un pequeño capilar, es un vaso sanguíneo, ¿cierto? Por este vaso sanguíneo yo sé que esta imagen corresponde al epicardio. Vamos al otro lado, entonces hay zonas en las cuales se puede confundir. ¿Esto qué es? Miocardio. Miocardio. El miocardio se caracteriza entonces por tejido muscular estriado cardíaco y además la presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos. Como ven ahí, son arterias, sobre todo ramas de las coronarias que van a estar en medio del tejido muscular. Nos vamos hacia el otro lado entonces. Vamos hacia el otro lado a tratar de reconocer esta parte. ¿Qué sería esto entonces? Endocardio, ¿cierto? Yo estoy viendo tejido conectivo y células epiteliales planas. Estas son las células planas, por esta línea negrita que ven encima, que son núcleos de las células planas, y debajo todo esto rosado es tejido conectivo. En algunas zonas, miren acá por ejemplo, existen estas células, ¿qué serían? Células, fibras de Purkinje, no células de Purkinje, fibras de Purkinje se llaman, ¿ya? Son fibras musculares para que no se confundan con las neuronas de Purkinje que están en el cerebelo, ¿se acuerdan? No. Es otra cosa. Estamos hablando acá de fibras musculares especializadas y que se encuentran en medio del tejido conectivo, a nivel de lo que sería el subendocardio. ¿Se dan cuenta, no? Esto debería ser como esto. Esto debería ser igual, tejido conectivo solamente, pero acá hay algunas células musculares especializadas. Son fibras de Purkinje, ¿cierto? Entonces, si te presentan esa imagen, fácil, ¿no? No hay vasos sanguíneos, ¿ves capilares siquiera ahí? No hay vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, lo que estás viendo acá que corresponde al endocardio. Todo eso corresponde al endocardio. ¿Okay? Todo esto es endocardio, entonces. Endocardio. Y estas celulitas que se encuentran fuera de estas células musculares en el subendocardio son fibras de Purkinje. ¿Ok? También está sencillo, creo, el corte de corazón. ¿Dudas, preguntas? Vamos a ampliar un poco el tejido muscular estriado cardíaco para recordar algunas cosas que ya saben. ¿Se acuerdan de la característica del tejido muscular estriado cardíaco, cierto? Entonces, le podemos poner a mayor aumento alguna de estas zonas y ustedes lo van a reconocer fácilmente. ¿Sí? ¿O no? Por ejemplo, lo que estoy viendo ahí yo sé que es tejido muscular, ¿cierto? La característica es que es tejido muscular y veo que tiene estrías, entonces tejido muscular estriado. Los núcleos, ¿dónde se encuentran? En la parte central de la célula, entonces ¿qué sería? Tejido muscular estriado cardíaco, ¿cierto? Tejido muscular que tiene las células con el núcleo central, uno o dos núcleos centrales en cada célula muscular. La otra característica es que tienen, además de ello, algunas zonas claras que son comunicación entre célula y célula, que corresponden a los discos intercalares, por ejemplo acá, ¿no? Discos intercalares que corresponden a la unión entre una célula y la otra, y es a través de las cuales se van a transmitir los impulsos eléctricos. Muy bien, acá también se notan las estrías fácilmente. Entonces la célula característica, acá se notan mucho más las estrías, ¿cierto? La célula con el núcleo central, ¿okay? Estrías o bandas, tejido muscular estriado cardíaco. Para que no duerma su compañera avanzada. La siguiente lámina corresponde a la H03. Es un corte de arteria aorta. La arteria aorta es una de las arterias, la arteria más grande que existe en el organismo. Así que no se imaginen que esta arteria aorta es de un ser humano, porque miren, la podemos regresar. Podemos verla completamente. Y en un ser humano no sería así. Okay, esta es una arteria aorta, pero de algún animalito. Y lo que estamos viendo tiene más pena de un animal que de un humano. Digo que es de un humano y tranquilo. Digo que es un animalito y se explica. Lo que vemos acá es una adventicia, ¿cierto? La adventicia, que es la túnica externa de la arteria aorta, o de las arterias en general, la adventicia. Luego acá tenemos la túnica media, que es la más ancha. La túnica media,
que corresponde a tejido muscular liso con fibras elásticas, que son propias del tejido conectivo. Gran cantidad de fibras elásticas y algunas células musculares lisas. Y hacia esta zona tenemos la capa interna o túnica íntima o túnica interna, que corresponde básicamente al tejido epitelial sobre tejido conectivo. Acá se nota mucho más claro. Esta es la túnica interna o íntima, la túnica interna, luego la túnica media y la túnica externa o adventicia. Los ampliamos para ir reconociendo sus componentes. Y ahí estamos. Lo que están viendo acá entonces, la primera capa, que es la túnica interna, que está dirigida hacia la luz, son células planas. Están pegaditas normalmente, muy pegadas hacia la capa media, pero en algunas zonas notamos que se desprende acá, ¿no? Y eso nos facilita la visión, se está desprendiendo ahí. Okay, entonces esta es la túnica interna o íntima, y luego de eso encontramos ya la túnica media. La túnica media está caracterizada por tener gran cantidad de esas fibras que ven ahí, que parecen como ondas, que son fibras elásticas, ¿cierto? La arteria aorta se caracteriza por tener eso, fibras elásticas que dan esa impresión, como que fueran onduladas. ¿Okay? Y si nos vamos hacia la parte más externa, vamos a ver que también se intercalan con algunas células musculares lisas, pero básicamente son fibras elásticas. Hacia la parte superficial o externa encontramos la adventicia, decíamos, ¿cierto? Estas son, entonces, este es tejido conectivo correspondiente a la adventicia de la arteria aorta. Y notamos que existen estas estructuras redondeadas. ¿Qué son estos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vasos sanguíneos, ¿cierto? Son vasos sanguíneos que caracterizan a la adventicia. Acá notamos unos vasos más grandes incluso. ¿Qué es esto de acá? Nervios, ¿cierto? Un nervio. Hay vasos sanguíneos, hay nervios. ¿Cómo se denominan a los vasos sanguíneos que nutren a otros vasos? Es un vaso sanguíneo que está nutriendo a una arteria, ¿no? Se le llama por eso vasa vasorum. Son vasos que nutren vasos, ¿cierto? En el latín antiguo, vasa vasorum. Son vasos sanguíneos que nutren a otros vasos. ¿Dónde se encuentran? En la adventicia del órgano, ¿cierto? ¿Y esto cómo se denomina? Nervo vasorum, ¿cierto? Son nervios que están dando inervación a los vasos sanguíneos. ¿Sí? Está claro, ¿no? Vasa vasorum entonces son los vasos sanguíneos que están en la adventicia de esta arteria en este caso. En general de todos los vasos sanguíneos son vasos que nutren a otros vasos. Eso significa. ¿Okay? Y los nervios, entonces los nervios vasorum. Nervios que se encuentran dándole impulsos eléctricos al vaso sanguíneo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Nada. Fácil de reconocer la medida de 0,3. Pero es un corte que está teñido con verde. La coloración